Amigos, por sexta semana consecutiva, el gremio docente anuncia, o los gremios magisteriales es la palabra correcta, están anunciando que, bueno, que continúan en el paro este. No se ha producido hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que se maneja en las informaciones, ningún tipo de acercamiento con el Ejecutivo para buscar una fórmula de solución a esta seria problemática. Por otra parte, el sindicato de Citra Ibana en Bocas del Toro anunció el cierre total de las vías hoy. Para hoy, a pesar de que el gobierno está mandando una comisión de alto nivel compuesta por 6 ministros de Estado, que va a estar hoy de visita en Bocas del Toro. Eso fue lo que se anunció ayer. Están calificando los sindicalistas, los miembros del sindicato de trabajadores de las bananeras, el presidente ha sido o ha expresado opiniones que ellos califican de irrespetuosas e intransigentes hacia los trabajadores que laboran en las bananeras, a pesar de que la huelga ha sido declarada ilegal por un juzgado laboral. Esto fue el 16 de mayo pasado. Entonces, sigue el panorama complicado. Hoy hay cierres en la Panamericana, lo escuché esta mañana aquí en donde hicieron Mega Estéreo. En Darién hay problemas. Esto no es un tema nada más multisectorial o de un área específica del país. Hay que buscar fórmulas de encuentro. Y la Iglesia Católica, en la conferencia episcopal, hizo un llamado interesante con expresiones muy puntuales que le pido a Sabrina, que tiene ahí el documento. Haznos un relato, Sabrina, un extracto de lo que dijo la Iglesia Católica, por favor, a través de Monseñor José Domingo Ulloa. Sí, acá tengo la parte que tiene que ver con la crisis que está viviendo el país. Okay. La zozobra del desencuentro que vivimos por la suficiencia arrogante del que no escucha, que da la espalda a las legítimas aspiraciones del pueblo, y por la facilidad con que algunos olvidan que el camino de la paz pasa necesariamente por desarmar el corazón, por convertir las espadas en arados, sin herir la convivencia democrática y la vida de las comunidades, sin olvidar que el respeto, la mesura y la responsabilidad en la palabra y las acciones son condiciones necesarias para construir puentes. Ahora más que nunca se hace imprescindible buscar caminos de paz, de diálogo, de escucha. Entre hermanos nos estamos enfrentando, nos estamos persiguiendo y en estas crisis todos estamos perdiendo. No veamos el diálogo como una debilidad, sino como una muestra de madurez y de amor al país. Ya existen demasiadas fragmentaciones y heridas por la violencia de un sistema excluyente para que añadamos nuevas rupturas. Somos familias, no podemos autodestruirnos. Es urgente tender puentes, abrirnos a la escucha activa y apostar por la paz. Porque los educadores, por ejemplo, hablando de intransigencia, ¿no? Esto hay que verlo en los dos lados. Ambas partes tienen que cejar ya en ese empeño de posturas de no cesión de ninguna categoría. No puede ser que a un lado sí y otro no. Esto tiene que haber un diálogo civilizado, respetuoso, sin que haya muestras de arrogancia de ninguna de las dos partes. Buscar una fórmula para bajar el calor del momento, porque está muy caliente el momento, eso no se puede negar. Quien diga eso falta a la verdad. Lo que han dicho hasta ahora los educadores es que ellos no van a detenerse hasta que se derogue la ley 462 y que se firme un documento formal que le ponga fin a la huelga. Entonces, si no, no va a haber regreso a clases. Los gremios médicos también están en una posición de alerta, los universitarios. Entonces, a mi juicio, yo hago un llamado al diálogo, pero un diálogo, repito, no de sordos, no, un diálogo donde realmente prime el interés por devolverle la paz al país. Hay que escuchar ambas partes, pero sobre todo un acuerdo donde prime la concordia entre todos, porque ya hay demasiado tiempo con esta situación de zozobra que vive el país. No pido a Camila que opine y Sabrina con muchísimo gusto.
Bueno, una de las cosas que comentábamos la semana pasada, particularmente con Dalia, es que el gobierno es el primero, que es el que tiene la responsabilidad de tomar el primer paso, de tomar la iniciativa y de buscar la solución al problema, porque esa es la razón de su existencia, es solucionar los problemas. Eso no es restarle responsabilidad a los demás, a que una vez que se abran esas avenidas, participar y llegar a una solución, pero la carga de la responsabilidad la tiene el gobierno nacional. Es un paso positivo la delegación que está yendo a Bocas del Toro nuevamente, porque es donde se concentra una parte bastante crítica del problema, pero no es suficiente. Y es importante saber cuál va a ser la avenida para llegar a algún feliz término, de alguna manera, alguna solución negociada o no sé qué se va a inventar con el resto de los grupos que están de este lado del país, porque no podemos seguir contando con que la gente se va a cansar e ir para su casa y que el problema quede latente ahí para que entonces en 2 o 3 meses tengamos una crisis nueva. Entonces, eso es lo que me parece lo más importante, ver cuáles van a ser las vías de comunicación constantes entre el gobierno eh, y personas que tengan alguna razón de protestar alguna de las acciones del gobierno o lo que sea, para llegar a soluciones a los problemas y no simplemente que se quede un impasse permanente a ver quién se cansa primero. En Darién, por ejemplo, la provincia del Darién, una de las provincias más pauperizadas de este país, al igual que Bocas del Toro, ¿no? Producto de la desatención de los gobiernos y de sus propias autoridades. En Bocas del Toro, Darién ni hablar, o sea, Darién realmente el pauperismo camina a una velocidad extraordinaria, una provincia olvidada. Y a todo esto también el gobierno se tiene que medir en las maniobras de represión que utiliza, porque todos recordamos lo que pasó en 2010, y o sea, no puede haber ni cerca de lo que ocurrió en ese momento. Estamos viendo particularmente, ahora que mencionabas en Darién, en área Arimae, creo que se llama, la zona donde ha habido enfrentamientos y simplemente el gobierno es, insisto, quien carga la responsabilidad de llevar esto a una solución. Y no puede ser simplemente ver a cuántos policías vamos a mandar hoy o manda el camión que tira agua a presión. O sea, tiene que haber otras avenidas. No, pero sobre todo la necesidad, ya para mi juicio, impostergable, no se le puede seguir dando largas a la búsqueda de una solución, porque al ritmo que vamos, esto es una carrera de largo aliento, aparentemente, ¿no? Lo que yo estoy viendo. En Darien lo que hicieron fue que talaron árboles y trancaron las carreteras con árboles que fueron derrumbados para trancar las vías. Entonces, lo que hay que hacer, repito, ante esta crisis tan profunda que vive el país, es evitar precisamente un estancamiento de nuestra economía que nos está lastimando día a día, que además no nos deja vivir en paz. Vivimos todos en este ambiente de que no sabemos qué va a pasar el siguiente día. Con relación al país en términos generales, porque repito, no es un tema. Antes las protestas se daban nada más en la capital de la República, era el epicentro. Para ser realistas, desde la última protesta aquella contra la ley minera, en todo el país se están sucediendo esto. Ya estoy viendo que, Camila, verifica usted ahí, parece que las autoridades de Veraguas han decidido poner un toque de queda en la ciudad de Santiago, que ha sido también escenario de muchas protestas. Me parece que lo leí, creo que en la Estrella de Panamá, que salió esta nota, me parece en primera plana. La leí así muy tangencialmente. Pero ¿hasta dónde vamos a estar nosotros aquí con esa? La vez pasada se anunció un toque de queda en 3 provincias. Felizmente el Ejecutivo dijo, no vengan con eso, y se bajó esa presión que se estaba creando. Lo que no podemos tener es
un sistema disfuncional. Hay que buscar soluciones a corto y mediano plazo. A la larga, esto realmente nos va a llevar un desgaste innecesario, pero sobre todo los enfrentamientos que se están dando entre panameños, hombre. Esto no es justo, el país necesita paz. Esa es mi posición invariable. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Laura, usted quería hacer un comentario sobre el tema para cerrar el capítulo. Claro, Adelante, por favor. claro. Evidentemente hay intransigencia de ambos lados y hemos hablado aquí del proceso de la ley 462. Cumplió el debido proceso democrático, por decirlo, pero ya tenemos más de 6 semanas con esta tensión y paralización en el país. Entonces, las posiciones no pueden ser, no me siento a dialogar si no derogan la ley o no voy a derogar la ley. Y ha habido algunas posiciones en la mitad. Los primeros en proponer algo fueron diputados incluso que aprobaron la ley 462, que apoyaron la ley 462 y eso no tuvo mayor vuelo ni se le dio mayor peso, pero para mí era un salvavidas muy bueno para la situación, o sea, que la Asamblea juegue un rol en esto. Y hubo una carta de diputados Moca invitando al presidente a extender las sesiones extraordinarias para hablar de puntos conflictivos de la ley 462. Hubo otra carta de diputadas de Vamos extendiendo los temas más allá de la ley 462. También la semana pasada el presidente de CONEP dijo que la salida tiene que ser dialogando. El ministro Felipe Chapman dijo también eso mismo, que si hay una propuesta concreta y la propuesta no es simplemente derogar la ley, él podría considerar dialogar. Entonces, yo sinceramente no veo otra salida, independientemente de las bondades o no bondades que tenga la ley aprobada. Porque, como dijo Camila, si seguimos por esta vía, vamos a tener una crisis que va a quedar latente y va a volver a explotar en 3 meses, o va a seguir el país en el modo polarizado en el que está, y yo no veo que esta es la manera de echar para adelante, más aún cuando ahora ya se está trayendo el tema de la reapertura de la mina de Donoso. Bueno, hay una irritación mayúscula, eso no se puede negar. Hay que comenzar ya a mi juicio, a controlar, a moderar mucho los tonos y los modos como se expresan las partes, ¿ok? El día que impere aquí el respeto, eso será lo que escribirá la historia que nos llevará a la búsqueda de una solución donde el país no pierda, porque si el país pierde, pierde su gente también. Vamos a cambiar el tema. Miren, hay una situación que se ha hecho pública en el río La Villa. El río La Villa es una fuente líquida hídrica que sirve para llevar agua potable a las provincias de Herrera y Los Santos. Es un río importante que, conforme a las opiniones de no pocos ciudadanos de la región de Azuero, lo han ido pudriendo poco a poco ese río, porque lo han ido ensuciando de todas las maneras imaginables, ¿no? Lo cual es un disparo al pie, obviamente. La región de Azuero hay que mirarla un poquito más en serio, porque ha sido víctima de las sequías que por años han azotado a esta hermosa región de nuestro país. El llamado es que hay altos niveles de contaminación en el río La Villa, que, repito, él abastece el agua potable a estas 2 provincias. Entonces, lo que hay que evitar de una vez y por todas es jugar con la salud de la gente, porque la salud y el agua van unidos, un matrimonio indisoluble, ¿no? Lo que hay que hacer es medir bien la calidad del agua con laboratorios que se dedican a eso y buscar de una vez y por todas controles y penalizar con medidas duras
aquellas personas que contaminan estas fuentes líquidas que le llevan agua potable a las comunidades. O sea, ahí están dos provincias muy importantes de la región viéndose afectadas con la mala calidad del agua del río La Villa. Camila. Sí, el Ministerio de Ambiente publicó un tuit que iban a poner las máximas multas que permita la ley a los responsables de esta contaminación de dos ríos, porque es la Villa y el Estibaná, y que además iban a tener que rendir cuentas ante el Ministerio Público. Ese pedazo es muy importante, pero entre que se anuncie la investigación, se haga la investigación y que haya una conclusión con una consecuencia contundente, hay mucho trecho. Y es importante que no se queden nada más en un vamos a investigar y se hará justicia. O sea, tiene que haber al final un resultado tangible y tiene que ser anunciado a la comunidad y anunciado al país, porque no es la primera vez, incluso no es la primera vez con este río en particular. Entonces, cuando ya tienes una situación recurrente, es porque hay un problema que no se está atendiendo de la manera correcta o que no se ha hecho de la manera correcta históricamente. Entonces, no solamente tiene que haber una consecuencia contundente con el riesgo al que se expuso a estas comunidades, sino también un plan de, de contención de riesgo, o sea, saber claramente hay un problema en esta región de constantes contaminaciones a ríos, ¿qué se va a hacer para evitarlo? O sea, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar, los controles que se van a aplicar para las diferentes actividades que estén causando estas constantes contaminaciones a estos ríos, de las que se conocen, porque puede haber otras que hayan pasado desapercibidas? Entonces, tienen que pasar dos cosas, consecuencias por estas, pero también cuál va a ser el plan de ahora en adelante. Y adivinen qué, soy de la opinión que hay que dar a conocer los nombres de las personas que cometen este tipo de crímenes hídricos. Díganos contra la salud pública y de los dueños de las fincas. De hecho, esta es la declaración del ministro Juan Carlos Navarro. La instrucción del señor presidente es clara. Todos los responsables enfrentarán cargos penales ante la justicia sin importar afiliaciones políticas ni influencias. El que la hace la paga, dijo el ministro Navarro. Entender que hay personas vinculadas a la política que tienen que ver con este tipo de crímenes que atentan contra la salud pública, ¿no? Entonces, eso no puede ser nada más que investigamos y nadie sabe en qué quedó, porque lamentablemente en nuestro país la justicia es un tiburón sin dientes. No pasa nada, no pasa nada. Obviamente que así pasa para los pobres y los pendejos, ¿no? Como dicen los mexicanos, ¿no? La justicia aprieta duro a los pobres y a los pendejos. Eso es una realidad que pasa en este país. Pero quienes cometen este tipo de crímenes contra la salud pública, hay que decir quiénes son, porque en la propia provincia, yo me imagino, sabrán, pero ¿saben qué? El escarnio público es necesario. Invito, no es un reto, invito a las autoridades que en cuanto sepan y conozcan los resultados de la investigación prolija, como debe ser, den los nombres. Vamos a ver quiénes son los que cometen este tipo de actos infames, porque ¿saben qué? Son personas generalmente que saben lo que están haciendo. Esto no es un caso aleatorio o que no sabía, no. Apuesto a que lo saben. No, y aunque no fuera así, eso no le resta responsabilidad. O sea, aunque yo creo que nadie se pone, hoy voy a contaminar un río y poner en riesgo a unas comunidades. O sea, nadie, o por lo menos casi nadie, siempre hay algún loco por ahí. Se pone eso como una meta. Yo creo que el tema no va por ahí, el tema es que ocurrió. Y como ocurrió, tiene que tener una consecuencia. Y esa consecuencia tiene que ser dada a conocer por las autoridades, porque es un tema de salud pública. No es una pelea de vecinos, no es un tema personal, es un tema que pone en riesgo a comunidades enteras. Y tiene que quedar como precedente que si ocurren este tipo de eventos, va a haber una consecuencia. E insisto, yo sé que el deseo de castigo es algo inherentemente humano, pero pero no es lo más importante. O sea, aparte del castigo, tiene que haber un
¿cómo vamos a hacer para evitar que vuelva a ocurrir? O sea, tiene que haber un plan de contención de este tipo de riesgo y que se aplique, porque así el que vuelva a causar uno de estos eventos de contaminación de río va a tener un mayor grado de responsabilidad porque ya hay conocimiento de lo que lo causó. Y tengo la sospecha de que no es el único río importante de este país que está siendo contaminado. Discúlpeme el término porque no sé, permiso, Camila. Hay otra expresión, pero en este momento se me ocurre que esto es absurdo lo que voy a decir. Hay muchos ríos que tienen porquerizas, o sea, cría de puercos ahí mismo al lado del río contaminando las aguas. Hay incluso, yo recuerdo una publicación que en la ribera del canal de Panamá, aquí mismo cerca, había una gran porqueriza muy grande que contaminaba las aguas allí. Eso me parece que es un monumento a la desidia del gobierno de turno, de los gobiernos que han transcurrido, ¿ok? Al mirar hacia otro lado y no meterse con estas personas que se dedican a ese negocio, que está muy bien que se dedican a eso, pero sin afectar a terceros. Ese es el tema. Camila, repito. Bueno, y hay un tema más grande, y es que la capacidad que tenemos nosotros de proteger nuestros ríos, nuestras fuentes hídricas, porque no es solamente por un tema de las porquerizas. Todos vemos lo que ocurre en las desembocaduras de ríos en este país, que las refrigeradoras es casi que lo menos preocupante que pasa por ahí. Cuando digo de todo, es que uno puede ensamblar vehículos, uno puede casi que construir edificios con las cosas que pasan por nuestros ríos, y la capacidad del Estado panameño de controlar, cuidar, mantener mantener limpios los ríos de nuestro país no es mucha, porque fracasamos constantemente por diferentes causas. O sea, ni siquiera podemos proteger a los ríos de la población en general. Entonces, y esas son cosas que se ven. O sea, la refri uno la ve llegando a las playas de Panamá Viejo. Otras cosas que seguro están en el agua. Incluso hubo un evento hace un par de meses, creo que en Chiriquí, de que alguien virtió aceite en una fuente de agua, no recuerdo si era un pozo o qué. O sea, ya había sido una persona, no fue una empresa, no fue una multinacional. Alguien virtió aceite. Entonces, son muy vulnerables nuestras fuentes hídricas y tenemos que fortalecer el Ministerio de Ambiente, que algunas personas piensan que es un chiste, pero hay que fortalecer el Ministerio de Ambiente porque es quien debe cargar con la responsabilidad de mantener los ríos de nuestro país seguros, limpios, libres de contaminantes para beneficio del resto de la población. Necesita recursos, necesita personal especializado, gente que conozca del tema, y si no hay aquí, hay que traer. Pero es algo, con la cantidad de agua que tenemos, es increíble que no tengamos la capacidad instalada. Y lo digo con certeza que no tenemos la capacidad instalada, porque si no, no tendríamos los ríos como los tenemos. Pero permiso, hay otro factor determinante. Uno, los propios moradores que viven cerca de los ríos, que son los que lanzan este tipo de basura. Y dos, las autoridades que les corresponde castigar a estas personas. Las alcaldías, más que nada. Bueno, voy para allá. Hablé de las autoridades, las competentes con este tipo de temas. El día que aquí se comience a multar en serio y que se cumplan, que se cumplan con las multas, otra historia será. ¿Saben por qué? Porque la permisividad y la complicidad de las propias autoridades que miran para otro lado, que no se atreven por politiquería barata de la más bajuna de bajo, no nada de vacuna, bajuna, estamos como estamos. Repito, hay que poner un poquito más de atención a nuestras venas líquidas. El tema del agua cada día va a ser más conflictivo. No olvidemos esto. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. La Asamblea Nacional ha sido por mucho tiempo el foco principal de lo que es el mal manejo de los fondos del Estado. Me explico. Hemos visto cómo se malversa, cómo se hacen promesas vacuas que no se cumplen. Dijeron
que se iban a apretar el cinturón, que iban a cortar por aquí, que iban a bajar la planilla. Adivinen qué, hasta ahora no únicamente no ha bajado, sino que entiendo que le han hecho incluso engordar todavía más. En las últimas administraciones han hecho lo que quieran y hoy día continúan haciéndolo a pesar de que todos los ciudadanos tuvimos que amarrarnos el cinturón fuerte. El gasto unitario estimado de un diputado en materia del personal que tiene va de $15,000 a $102,000. Ojo, en su equipo de trabajo mensual. Vamos a verlo por partido. El mayor beneficiario de estos excesos de personal, que no sé dónde están, porque ese edificio de la Asamblea Nacional, las dos estructuras, no cabe tanta gente, así que no sé dónde los dispondrán como si fueran desechos, ¿no? Yo me imagino. A ver, el PRD tiene, de acuerdo a información que se ha hecho pública, dice que la bancada del PRD tiene un gasto de $1,2 millones en materia del gasto por diputado en personal. El número 12, Cambio Democrático, que oscila entre $361,000. En el tercer lugar de este hit parade está Vamos con $304,000. Luego sigue el panameñismo con $25,000. Perdón, el panameñismo, disculpen, con $251,000, 251,000, un cuarto de millón de dólares. Moca con $49,000 y el Partido Popular con $15,000, mientras que la Alianza Mixta, $115,000. Es una derrama de dinero que realmente no se le ha puesto, no se ha cerrado ese grifo, sigue todavía el líquido ahí fluyendo, y las auditorías que prometió la Contraloría creo que deben ser mucho más robustas para buscar la manera de que la Asamblea sea conducte, de que se purifique un poco, ¿ok?, ante el uso excesivo de los fondos del Estado para malversarlo. Hemos leído ríos de tinta en los periódicos, tiempo aire en los canales de televisión, en la radio, pero entran por el oído izquierdo, salen por el derecho, no prestan atención. ¿Por qué? Porque se sienten señores feudales y señoras también, no señores nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que si los cashback, que bueno, toda clase de escándalos, y ha habido una claridad en la ciudadanía de que no creen ni confían en sus diputados. Camila y Sabrina. Sí, pero muy breve. El problema es que los números así en bloque no dicen mucho, porque al final lo importante, uno quiere funcionarios en la Asamblea que estén bien pagados, porque, o sea, que sean personas competentes, que puedan cargar con la responsabilidad que es asistir a los diputados legalmente como asesores económicos, o sea, poder verdaderamente sacar adelante un cuerpo legal robusto para este país. El problema no es ese. El problema es si es la cantidad de gente, si se ajusta a la realidad, a las necesidades de este órgano del Estado, no solamente a lo necesario, sino a lo posible. Porque al final del día, si son más personas de las que físicamente caben, eso es un problema. Si hay personas que no están haciendo el trabajo, eso es un problema. Entonces, creo que hay que atacar es por ahí, o el tema del cashback, etcétera, pero no estos números grandes como que, es que la bancada tal se gasta $200,000 en planilla, pues que a mí eso no me indica necesariamente que algo esté mal. Si son las personas que necesitan y ese es el dinero que se necesita, paguémoslo. La pregunta es si se está dirigiendo el dinero a los lugares correctos. Sabrina. Sí, coincido con lo que dice Camila. También entender de dónde viene, cuál es el origen del presupuesto de la Asamblea. El origen es el presupuesto general del Estado que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas, que presenta el Ejecutivo. O sea, siempre se sabe que cuando hay excesos en el presupuesto, en la planilla pública,
pues el sartén por el mango lo tiene el órgano ejecutivo. Y recordemos cómo fue esta negociación, o como queramos llamarlo, pero que Felipe Chapman tuvo que cambiar 3 veces su propuesta para su ley para presupuesto general del Estado. Y al final terminamos teniendo un presupuesto general casi idéntico al que se tenía y al que se criticó en tiempos de Laurentino Cortizo. Entonces, también entender que este no es el primer contralor que hace auditoría en la Asamblea. Lo han hecho otros contralores y lo importante es cuál es el resultado concreto de esta auditoría, cómo se va a establecer, quiénes son los funcionarios que están ahí como botellas, o sea, que no asisten o que no hacen ningún trabajo legislativo y que están ahí simplemente como el clientelismo que tenemos. Y eso es sumamente importante. Maritrini Sea en La Estrella publicó el listado de cheques que el Contralor aportó al Ministerio Público para que se investiguen. Son 121 cheques que según la Contraloría se corresponderían a funcionarios que no trabajan, o sea, que reciben un salario, pero no se les ha visto por allí. Lo otro que yo me he preguntado durante todo este tiempo es cómo es posible que no exista un límite al personal que pueda contratar cada diputado, porque en la Asamblea hay un personal para toda la Asamblea, pero cada diputado contrata personas, asesores, digamos, encaminados al área o a las comisiones en las que está. Entonces, ya se trata de educación, ya se trata de credenciales, etcétera, etcétera. Y entonces vemos estas disparidades que sí llaman bastante la atención. O sea, diputados como Benicio Robinson, que tienen, no sé ahora la cifra, cuántas personas trabajando en su despacho, y diputados, creo que los 3 diputados que menos personal tienen y cuyas planillas más bajas tienen, y se relaciona eso con cuán activos han sido en la presentación de proyectos de ley, son 3 diputados de Vamos. Y la planilla más baja corresponde a la jefa de bancada de Vamos, de Yanin Prado. Entonces yo por eso digo, no se puede hablar de diputados como si fuesen todos iguales. Y hay que entender concretamente qué es, o sea, cuáles son las carencias, cómo no se justificaron esos empleos o esas funciones en los 121 cheques que el Contralor presentó ante el Ministerio Público. También valdría la pena entender y conocer si esta misma auditoría o esta misma revisión se va a hacer en los ministerios. Yo recuerdo cuando salió el escándalo del señor Luis Solá, ¿no? Y el presidente Mulino dijo que el señor Solá se podía ir a hacer negocios a otro lado, pues también salió la información de que la madre de sus hijos estaba en la planilla de la presidencia. No sé si sigue allí, pero por ejemplo, ese tipo de apariciones en las planillas de los ministerios, pues también llaman la atención. Y algo importante también es que se hizo todo este ruido, que se iban a hacer estas auditorías, el personal de Contraloría fue, hicieron un desastre, una quincena, poniendo a la gente a hacer unas filas enormes, que nada más para recordar, el problema no es que se hiciera la auditoría o que hubiera el control, el problema también, o sea, cómo lo hicieron. Tenían que haberlo hecho con más recursos para que fuera un proceso un poco más llevadero. Tenemos que irnos. Pero al final del día, no, lo único que voy a decir es que al final del día, estas 121 personas, o sea, tanto para 121, que representa creo que como el 2% o menos del 2%, entonces habían hecho parecer como que el 20% de la planilla eran botellas, y cuando uno ve el resultado también, es que, en serio, eso fue el resultado que obtuvieron, para tanto ruido que hicieron. Lo que hay que evitar, 2 cosas. Una, convertir en un sainete esta supuesta investigación que se está haciendo en la Asamblea. 2, que no se tome bajo ninguna circunstancia, no se torne una persecución a partidos de la oposición. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque este es un virus que anda por toda la Asamblea, no únicamente
en los partidos de oposición. Siempre ha sido así, pero, a ver, aquí el problema es que se cree que la honestidad es una virtud. No, no, no es una virtud, es una obligación. Entonces, he llamado a los honorables y honorables diputadas a que piensen un poquito más en purificar un poco esa asamblea que está como el río La Villa, ¿no? Tiene un problema de contaminación en algunas ocasiones. Gracias por acompañarnos, Sabina. Saludos hasta Miami. Un placer. Camila Dames, Guillermo Antonio Dames, les deseamos un excelente día. Viene nuestra colega, la periodista Lorena Castillo, con alta voz.